Muy buen día, mis queridos hermanos. Soy el diácono Alex aquí en Católico Hoy con la meditación para el viernes 11 de febrero y la frase para hoy viernes. Si tu vida está guiada por la palabra de Dios, nunca te perderás en el camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abramos ahora nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu para escuchar y meditar con mucha atención lo que el Señor nos tiene que decir a cada uno de nosotros a través de su palabra. Lectura tomada del primer libro de los Reyes. En aquel tiempo, Jeroboam, siervo de Salomón, salió de Jerusalén y se encontró por el camino al profeta Ahías de Silo, que llevaba puesto un manto nuevo. Estaban los dos solos en el campo. Ahías tomó su manto, los rasgó en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos, pues el Señor, Dios de Israel, te manda decir: voy a desgarrar el reino de Salomón. A ti te daré 10 tribus, y a Salomón solamente le dejaré una en consideración a David, mi siervo, y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel. Y desde entonces hasta el día de hoy, Israel se separó de la casa de David. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. No tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros, pues yo, el Señor, soy el Dios tuyo, el que te sacó de Egipto, tu destierro. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Pero Israel no oyó mi voz, y mi pueblo no quiso obedecerme. Los entregué por eso a sus caprichos, y los dejé vivir como quisiesen. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel con mis mandatos. Yo, al punto, humillaría a sus enemigos y sentiría en mi mano sus contrarios. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea. Atravesando la región de Decápolis, le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablarlos a los mudos. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, antes de escuchar el Evangelio en cada misa, usamos nuestro dedo pulgar para hacer la señal de la cruz en nuestra frente, labios y pecho. Se nos anima a orar que la palabra del Señor esté en mi mente, en mis labios y en mi corazón. Estas acciones representan exteriormente nuestro deseo de que la palabra de Dios nos llene por completo, para que nada más que esa palabra inspire nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros deseos y nuestras acciones. Es un signo de abrirnos verdaderamente ante la escucha de la Escritura. En el Evangelio de hoy escuchamos otra historia de apertura y fe. La llevan a Jesús, un hombre sordomudo, y le piden a Jesús que lo sane.
Jesús dice Efetá, que se traduce como ábrete. Con estas palabras vemos que el hombre pudo oír y podía hablar sin impedimento. Hoy podemos reflexionar nosotros sobre nuestra apertura a la palabra de Dios en nuestra vida. Escuchamos la Escritura con regularidad en nuestras celebraciones litúrgicas, en nuestras meditaciones diarias, pero existe el riesgo de que se vuelva rutinaria y se nos hace como algo familiar, que ya lo hemos escuchado antes y nada nos va a decir. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla diariamente y se ajusta a los sucesos que estemos viviendo cuando la escuchamos, porque quien habla es el Espíritu. Lo que nos sucede a nosotros a veces es que no queremos aceptar lo que nos dice la palabra de Dios porque no se ajusta a lo que yo quiero. Muchas veces entendemos que Dios en su palabra nos llama a perdonar o nos llama a esperar o a ser compasivos, pero quizás andamos con un resentimiento contra alguien o desesperados en una situación que no nos abrimos a escuchar y seguir la guía de Dios que nos da a través de su palabra. Otras veces aparecen ruidos que nos impiden escucharla, las preocupaciones, estamos demasiado ocupados en la casa, en el trabajo, que no dedicamos un tiempo para escuchar a Dios que nos habla. Para poder escuchar a Dios, hermanos, tenemos primero que nada que estar abiertos de corazón y sacar un tiempo específico para hacerlo sin distracciones. Si nosotros queremos crecer en la fe, entender el mensaje de Dios que nos tiene cada día, debemos encontrarnos con Él a través de su palabra. Fíjense, hermanos, que una de las mejores maneras de escuchar a Dios es a través de su palabra, porque cuando lees o escuchas la palabra de Dios, tienes que estar atento para poder entenderla. Nadie puede escuchar la palabra de Dios, leerla, si no está prestando atención. No entenderá lo que el Señor le está diciendo. Por lo tanto, es bueno que aprovechemos la oportunidad de estar realmente abiertos a la palabra de Dios y buscar un momento, un lugar donde podamos encontrarnos con Dios, en el silencio, en la escucha. Luego hacer nuestro mejor esfuerzo para poner en práctica lo que escuchamos. Estamos llamados a recibirlo y vivirlo en nuestra vida. Una forma de hacer esto es seguir el ejemplo de Jesús en el Evangelio de hoy. Puede que no tengamos la capacidad de sanar como Jesús, pero sí tenemos la capacidad de escuchar a los necesitados y acompañarlos en su camino, poniendo en práctica así la palabra que escuchamos. Hermanos, a medida que continuemos en este día, que nuestros oídos, nuestra boca y nuestro corazón continúen abiertos a la palabra de Dios y que sigamos cada día predicando la palabra que escuchamos con nuestro ejemplo de vida. Entonces, mis hermanos, después de haber escuchado estas lecturas de hoy, en las que se nos llama a estar abiertos al mensaje que nos tiene la palabra de Dios, cuando la escuchamos, deberíamos pensar y meditar y preguntarnos: ¿cuán abierto estoy a escuchar y aceptar el mensaje que Jesús me tiene a través de su palabra? ¿Qué ruidos me impiden aceptarla y aplicarla a mi vida? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día una vez más. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedes de vivir por un nuevo encuentro contigo a través de tu palabra. Permite, Señor, que cada día te escuchemos con un corazón abierto, que cada día tengamos la disposición, Señor, de estar abiertos a poner en práctica lo que nos dices, a dejarnos llevar y guiar por tu palabra. Señor, que los ruidos de este mundo, el trabajo, el dinero, las preocupaciones y todo aquello que nos impide escucharte verdaderamente, lo apartes de nosotros, Señor. Que hagamos nosotros también el mejor esfuerzo cada día por escucharte y poner en práctica lo que nos dices. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un viernes bien bendecido. Recuerda que siempre oro por ti y por los tuyos. Por favor, ora tú por mí y por mi familia. Y que Dios siempre te bendiga en gracia abundantemente.
Y no olvides, si tu vida está guiada por la palabra de Dios, nunca te perderás en el camino.